porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los martes y jueves en punto de las 19 horas con el doctor Julio Jiménez para contrastar todas las opiniones, todas las ideas, el análisis con una batería de especialistas, líderes de opinión, expertos en temas de seguridad nacional, política, ciencia, economía, deporte, salud, espectáculos. Acompáñenos martes y jueves, 19 horas, tiempo del centro. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez. Contrastemos ideas, contrastemos puntos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Contrastando la Noticia. Recuerden que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales de Contrastando Ideas Noticias y Contrastando Ideas Televisión. Y bueno, como ya habíamos hecho el compromiso, habíamos anunciado precisamente la presencia del doctor Ricardo Vázquez Contreras, rector del Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas. Y bueno, pues hablar del doctor Ricardo Vázquez Contreras es hablar de un abogado litigante, de un reconocido postulante que además es un hombre de academia, un hombre de trabajo y de ejercicio profesional, un hombre que en su trayectoria académica y profesional cuenta con varios doctorados, con una maestría en Derecho Empresarial Corporativo, tiene obviamente sus estudios de doctorado por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Obviamente tiene un doctorado en filosofía con especialidad en estudios jurídicos. Obviamente también tiene otro doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal. Tiene estudios recepcionales concluidos del doctorado en Derecho por la Universidad de Baja California. Tiene otro doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico Campus Nápoles. Tiene estudios recepcionales concluidos del doctorado en Ciencias Políticas por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. También tiene otra estancia postdoctoral en la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María. Tiene otra estancia concluida postdoctoral en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Campus Nápoles. Actualmente está cursando la especialidad en Derecho Penal en la Universidad del Distrito Federal. Y bueno, pues es un hombre que ha participado en algunas convocatorias que ha hecho el Senado de la República, pues para ser fiscal anticorrupción, para participar incluso con la figura de candidato independiente, candidato ciudadano al Senado de la República. Y bueno, pues obviamente es un gran conferencista, es un catedrático con amplia trayectoria, es miembro del claustro doctoral de prestigiadas universidades e instituciones de alto nivel profesional, catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la UNITEC, obviamente catedrático de la maestría y doctorado del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, de la Universidad del Valle de México, obviamente es miembro del posgrado en Derecho de varias instituciones y claro, en las áreas de maestría y doctorado. Bueno, hablar del doctor Ricardo Vázquez Contreras, hablar reitero, de un hombre que ha invertido, y digo, ha invertido su tiempo, su esfuerzo en seguir actualizándose, en seguir preparándose y en seguir ejerciendo una noble profesión que es la de abogado experto en ciencias jurídicas. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, sea usted bienvenido a su programa Contrastando la Noticia. Muchas gracias, buenas noches a sus órdenes, bienvenido. Muy buenas noches, estimado doctor Julio Jiménez Martínez. Un honor y un placer estar nuevamente contigo, esperando precisamente que la mayoría de la población se esté cuidando por esta pandemia y pues estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Doctor, estamos viendo en redes sociales, hay reacciones importantes en cuanto al escenario pues, de estos siniestros personajes que han generado pues, especulación, debate, desconfianza hacia las instituciones. Pues, estamos a unos cuantos días de que se cumplan 2 años de la detención allá en España de un prófugo que fuera en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, pues director de Pemex. Y sí estoy hablando de Emilio N., hablando de que este personaje estaba en España,
el gobierno mexicano tuvo que hacer valer, pues evidentemente, una acción de extradición, y después de algunos meses, pues regresa a México bajo este contexto en donde él ofrece, hace un compromiso con el gobierno mexicano de aportar elementos, indicios, pruebas, información que pondría en el banco de los acusados y tal vez tras las rejas a importantes personajes de la clase política del periodo priista y del periodo panista. Claro, por los escándalos de Odebrecht, esta empresa brasileña, por los escándalos de agronitrogenados, y bueno, pues evidentemente el gobierno mexicano, el gobierno de la Cuarta Transformación, pues brindó algunas garantías y trato preferencial a este personaje, Emilio N., bajo este esquema de pues testigo colaborador, en este escenario en donde, permítame, si estoy en lo correcto y si no, corríjame, pues la Fiscalía General de la República en ningún momento confirmó el criterio de oportunidad, o no sé si estoy en lo cierto, hasta no tengo entendido, la Fiscalía jamás se pronunció en haberle otorgado este criterio de oportunidad, que más bien parecía un criterio de impunidad, porque eso le permitía a Emilio N., pues seguir disfrutando de la libertad que le daba esta figura jurídica de testigo colaborador, testigo que nunca aportó nada, testigo que no se la pasó más que difiriendo las audiencias, pidiendo prórrogas y nuevos plazos, y después de, reitero, casi 2 años de pues una constante mentira, pues el señor comete un exceso, pues un acto indebido, exhibirse públicamente en un restaurante de lujo, y esto detonó el desencanto y el desencuentro del pueblo de México, y tal parece que se volvió un acto o un reclamo mediático al presidente López Obrador para que tomara acciones contundentes, la Fiscalía General de la República imputara a este personaje y lo pudieran detener y bueno, ponerlo tras las rejas, someterlo a un juicio, pero tal parece que ha hecho las acciones pertinentes para que sean revisadas las medidas cautelares que le fueron dictaminadas por los delitos por los cuales ha sido investigado y hoy ya está siendo pues sujeto a esta primera etapa procesal en donde, bueno, pues el juez ha resuelto a consecuencia de una apelación y de un amparo la revisión de las medidas cautelares en el caso del amparo. Tal parece que en el escándalo de agronitrogenados pues quedó prácticamente libre, pero sin embargo en el escándalo de Odebrecht la prisión preventiva justificada seguirá siendo una realidad. Doctor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, muchas gracias, doctor Julio Jiménez. Fíjese usted, en nuestro país tenemos una doble dualidad. El derecho es tan dúctil para aplicárselo a los amigos como a los enemigos. Un mismo artículo, un mismo tipo penal, se le puede aplicar a una persona que es amiga y a otra persona que es enemiga. En la que es amiga, pues la vamos a hacer de manera diferente para que salga y que pueda ser beneficiado. Para los enemigos, ahí sí hay investigación, ahí sí hay prosecución del delito, hay persecución del delincuente, ahí sí todas las legislaciones se unen en concordancia con lo que se busca para efecto de mantener tras las rejas a quien el Estado considere que es su enemigo. No enemigo de la sociedad, sino enemigo del Estado. Por ahí está la doctrina precisamente del derecho penal del enemigo, que es precisamente lo que le aplican a los que son considerados enemigos del Estado. En el caso de Odebrecht, en teoría, la Fiscalía, desde mi perspectiva, sin conocer a fondo, puede tener algunos vacíos de investigación. Es decir, no han logrado acreditar fehacientemente los delitos que se le imputan. Tampoco le pueden pedir prisión preventiva oficiosa porque ese tipo penal no se encontraba en el tiempo en que él cometió supuestamente estos delitos, porque fue modificado el artículo 19 constitucional en el año 2019 para ampliar el catálogo de delitos en los cuales se encuentra la prisión preventiva oficiosa o en su caso la justificada. Así las cosas, no veo que le hayan imputado a Emilio Lozoya
el tipo penal que se encuentra establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y que es defraudación fiscal. Tampoco veo que le hayan imputado delitos de delincuencia organizada, porque necesariamente este tipo de delitos millonarios, desviaciones millonarias, se tuvieron que cometer por más de 3 personas durante determinados tiempos y por lo tanto, desde mi perspectiva, claro, es probable que la indagatoria se haya realizado, se haya integrado con fallas que le van a permitir salir en un momento dado avante y quedar libre, y así refrescarnos en la mente a todos que la impunidad es cuando la política se inmiscuye en el derecho. Ok. El doctor, estamos viendo en redes sociales, lo felicitan, reconocen su gran trayectoria profesional y académica, y le preguntan, si me lo permite, que le formule una pregunta a nuestro amable auditorio. Doctor, ¿usted considera que el gobierno mexicano, el gobierno de la Cuarta Transformación, está utilizando a una fiscalía aparentemente autónoma e independiente como un mecanismo de persecución político y de acoso de los adversarios del gobierno? Por supuesto, no me consta. Sin embargo, las actuaciones, revisándolas, pues es muy claro que a determinados personajes que no les son cómodos al Estado, al gobierno en turno, pues en teoría podría decirse que son perseguidos. Sin embargo, esto se acabaría si se integraran bien las carpetas de investigación y se lograra judicializar y se lograra que se condenara a la persona por el delitos o los delitos que se le imputen. Sin embargo, si salen libres, entonces sí queda en la inteligencia colectiva que se trata de simple capítulo político y de persecución política. Claro. ¿Usted visualiza, doctor, la posibilidad de un acuerdo de impunidad, de un amaciato entre Enrique Peña Nieto y el gobierno de la Cuarta Transformación? Pues mire, el personaje que más cerca estaba de que hubiese podido participar y dar datos para involucrar al expresidente Peña Nieto, pues era Emilio Lozoya. Y al parecer no lo va a necesitar y no va a necesitar colaborar con la Fiscalía General de la República para salir avante y quedarse con todos sus millones. Entonces, más que un amaciato, yo veo simulación y veo posibles actos de corrupción. Estamos platicando con el doctor en Derecho Ricardo Vázquez Contreras en su programa Contrastando la Noticia. Estamos analizando el fenómeno Emilio N., este exdirector de Pemex en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con este experto en el derecho. No le cambie, seguimos contrastando ideas aquí en Contrastando la Noticia. Regresamos. Pues evidentemente después de este corte, antes de irnos al corte, platicamos con el doctor Ricardo Vázquez Contreras sobre el escándalo, el tema Emilio N., que ha generado especulación, debate, desconfianza y hasta un poco de decepción sobre la autonomía y la independencia de la Fiscalía General de la República y bueno, pues el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación por combatir y prevenir la corrupción en este país. Doctor Ricardo Vázquez Contreras, ¿hay realmente usted, desde su perspectiva, usted visualiza que la Fiscalía ha integrado indebidamente la carpeta de investigación? ¿Hay errores técnicos o hay simulaciones que pudieran hacernos pensar un acto de corrupción y que esto pudiera llevar o derivar en la libertad de Emilio N., como ha pasado en otros personajes, como en su momento, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, estuviera también privada de la libertad y sujeta a un juicio también por lavado de dinero
la ex lideresa del sindicato del CENTE. ¿Podría repetirse esta historia y terminar en libertad este personaje, doctor? Mire usted, hay en definitiva opiniones que baso simplemente en las noticias periodísticas, que baso en las determinaciones judiciales de los juzgados de control, porque evidentemente pues no tenemos acceso a la carpeta o las carpetas de investigación. Sin embargo, yo me pregunto por qué no existe la querella del procurador fiscal para efecto de imputarle, o por qué no le imputaron antes de extraditarlo a México el delito de defraudación fiscal. Claro. Porque ahora ya no se lo pueden imputar. Entonces, era muy fácil acreditarle defraudación fiscal, toda vez de que en sus cuentas bancarias se dice, y es del dominio público, pues que tenía millones de pesos en unas y millones de dólares en las otras, así como bienes inmuebles y muebles que no eran sustentables con los ingresos que haya tenido durante sus encargos. Entonces, era muy fácil, de acuerdo al artículo 400 bis del Código Penal Federal, acreditarle las operaciones con recursos de procedencia ilícita. También acudir a la ley de instituciones de crédito, porque esto lo realizó a través de las instituciones de crédito también. Evidentemente, tampoco utilizaron el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y tampoco utilizaron la ley federal contra la delincuencia organizada, lo que me da a entender que evidentemente o cuando integraron la carpeta no tuvieron el tiempo suficiente o que lo hicieron precisamente para beneficiarlo. A ver, y eso es lo que nos lleva a pensar en un acuerdo inconfesable, en un acto de corrupción, nos lleva a pensar en el doble discurso en donde la impunidad seguirá siendo pues la madre y la madrina y yo diría que hasta aquellos puedan gozar de este beneficio, que es personajes de la clase política que siguieran siendo impunes y siguieran siendo inmunes ante la acción de la justicia, y que esto solo se ha utilizado como una cortina de humo, como un mecanismo mediático para distraer a la opinión pública, y que tal vez en otros casos en donde tal parece más un acto de persecución, un acto de venganza personal, más que un acto de carácter institucional. El caso de Rosario N., doctor Ricardo Vázquez, ¿qué está pasando con Rosario N? Si es un delito que de origen pues no ameritaba la prisión preventiva justificada, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy permanece en Santa Marta, Catitla, Rosario N? Pues evidentemente tenemos el problema contrario a Emilio N., en el cual la Fiscalía General de la República tampoco ha logrado acreditar el delito que le imputan, que no amerita evidentemente prisión preventiva oficiosa, pero que la han mantenido con prisión preventiva justificada. Este es un problema grave que tienen últimamente los ministerios públicos, ya sean locales o federales, porque lo único que saben hacer o pedir es prisión preventiva oficiosa y justificada, y no entienden que la taxatividad de los tipos penales se modificó precisamente para que fuera la excepción y no la regla. Entonces, nuevamente aquí encontramos elementos con tintes muy políticos y alejados del principio de búsqueda de la justicia. En realidad lo que se busca es la aplicación del derecho puro, el llamado derecho penal del enemigo. Esta figura del derecho penal enemigo aplica a los adversarios, pero no aplica a los compromisos ni a los amigos del gobierno. ¿Es correcto esto? Es correcto. Me preguntan nuestro auditorio en redes sociales por qué hablamos de Emilio N. y por qué hablamos de Rosario N. ¿Nos podría usted explicar con toda claridad a qué nos referimos con Rosario N. y por qué no hablamos de sus apellidos? ¿Estamos respetando algún principio? Claro que sí. El artículo 20, apartado B, numeral romano 1 de la Constitución, establece el principio de presunción de inocencia. Claro. Entonces, a las personas que están siendo investigadas, procesadas o imputadas y que se encuentren recluidas en los centros federales o en los centros locales de readaptación o de reinserción social, deben de ser tratados
como inocentes. Por lo tanto, no se les puede dar ese cariz de extender su nombre ni pasar precisamente todo su rostro, porque atentaría contra ese principio de presunción de inocencia que se encuentra establecido precisamente en nuestra Constitución. Me preguntan nuestro auditorio en redes sociales, cosa que agradecemos de manera pues personal, me preguntan por qué si Rosario N. se presentó voluntariamente, ella no se dio la fuga, y por qué si ella exhibió sus comprobantes de domicilio, le exigen o le imputan la presentación de una licencia falsa, y con eso no acredita el arraigo al domicilio, y tampoco pues valoran que la señora, en razón de su condición de salud y edad, pudiera acceder a un arresto domiciliario. ¿Cuál fue el argumento jurídico y cuáles fueron los elementos que pudieron negarle esta alternativa de arresto domiciliario, doctor? Los elementos son de dualidad política, derecho penal del enemigo, a mis enemigos, todo el peso de la ley. Es evidente que tener un pasaporte y haber dado otro domicilio en el pasado no atenta contra el principio consagrado de arraigo en un lugar determinado. Este podría haber sido modificado sin ningún problema, obteniendo el brazalete electrónico, entre otras cuestiones. Entonces, desconozco si el Ministerio Público y el juez hayan tomado en consideración todas las medidas cautelares y hayan dicho por qué ninguna de ellas garantizaba que Elba N. Se presentase a las audiencias, toda vez que, como bien lo dice, ella decidió suspender sus viajes para integrarse y presentarse a la audiencia. Caso contrario de Emilio N., quien estaba prófugo y fue traído después de su detención en España. Por lo tanto, a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos del Estado, todo el peso de la ley. Bien dicen ellos, son juaristas, como diría la máxima juarista, ¿no? Doctor, ¿por qué no hay el mismo tratamiento en el caso de el abogado Juan N.? ¿Qué pasa con Juan N. en este momento? Bueno, él, hasta donde tengo entendido, fue imputado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Entonces, él sí tiene que permanecer en prisión y, desde mi perspectiva, con todo el aparato del Estado que representa el Ministerio Público no es un ente en abstracto, no es una persona solitaria, es todo el poder punitivo del Estado para investigar y sancionar. Entonces hablamos de miles de personas, de miles de peritos, de miles de circunstancias que tienen a la mano recursos en cantidades suficientes para imputar, investigar y poder ejercitar las acciones penales en contra de las personas que ellos consideran transgredieron la ley. Entonces es evidente que tenemos aquí un problema de justicia. Bien refiere usted el principio de el derecho penal del enemigo. ¿También existe el principio del derecho fiscal del enemigo, doctor? Por supuesto, existe derecho penal del enemigo, derecho civil del enemigo, que es la extinción de dominio, y por supuesto, en todas las materias existen estas dualidades de interpretación jurídica. La norma en su taxatividad, es decir, la taxatividad significa que debe ser perfectamente delimitado el acto jurídico y su consecuencia de prisión. Por lo tanto, si no existe esta taxatividad y no se adecúa el acto jurídico al hecho, entonces, y a la ley, al tipo penal, entonces se tiene que dejar en libertad a las personas y sobreseer los asuntos. Sin embargo, como ya lo he dicho y lo refiero, donde entra la justicia, donde hay intereses políticos, la justicia sale por la ventana. Preocupante este escenario en donde la impunidad, la corrupción, la incapacidad de algunos malos servidores públicos, la indiferencia y hasta, yo diría, en algunos casos también, pues los acuerdos inconfesables. ¿Usted visualiza que este gobierno cumpla su promesa de campaña de meter a la cárcel a algún expresidente, de hacer justicia y de acabar con la corrupción en este país? No. Y este país, este estado, este
gobierno, no de ahorita, sino de hace muchas décadas, dejó de ser corrupto y se convirtió en corruptor. Entonces, ahí es donde viene la impunidad, y la impunidad es la madre de todos los problemas que tenemos. Entonces, no veo definitivamente a ningún expresidente en prisión. Visualizamos, sin embargo, actos de venganza y actos de persecución política en este gobierno de la Cuarta Transformación. El operador político, un hombre cercano a Ricardo Monreal, funcionario del Senado de la República, hoy se encuentra privado de su libertad allá en Veracruz. Incluso se integró una comisión especial integrada por varios senadores para investigar este posible acto de abuso de autoridad, este posible acto de persecución o de venganza política partidista. ¿Usted visualiza este escenario un verdadero acto de justicia en donde se cumplan las formalidades de la ley, de nuestra Constitución, de los derechos humanos, del principio del debido proceso, o es más una estrategia de sometimiento, de impacto hacia este personaje hoy líder de la bancada del Senado de la República por parte de Morena, Ricardo Monreal? No sabemos cómo está integrada la carpeta de investigación. Lo que sí entiendo es un embate político de parte del Senado hacia las instituciones del estado de Veracruz. El problema precisamente estriba en que los senadores no entienden que si alguien presuntamente cometió un ilícito, debe de seguirse por las vías precisamente que marca la Constitución, el artículo 19, 20, 21, 22, que establecen precisamente cuáles son la metodología, los métodos y los pasos a seguir en caso de que alguien presuntamente hubiera cometido algún ilícito. Entonces, desde mi perspectiva, no creo que sea ignorancia de los senadores, espero que no, pero lo que sí es un embate político para tratar de que con esta fortaleza que están mostrando, lo puedan dejar libre. Preocupante el escenario, doctor Ricardo Vaz Contreras. Tal parece, reitero, que se están utilizando de manera facciosa las instituciones, se está manipulando a las autoridades, se están dando un uso indebido al recurso y a la infraestructura de la Fiscalía General de la República. Reitero, parece más bien un policía del gobierno, un brazo ejecutor e inquisidor por parte del gobierno para someter, para intimidar o para destruir a cualquier adversario o a cualquier oponente a este gobierno de la Cuarta Transformación. Hay un ex candidato a la presidencia de la República del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, incluso tuvo que salir del país huyendo porque temía ser privado de la libertad. ¿Cuál es el estado que actualmente guarda este asunto, este escándalo, en donde vemos en redes sociales incluso a un Ricardo Anaya combativo, denunciante, haciendo señalamientos e imputaciones importantes? ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto a su situación legal? ¿Realmente le podrían acreditar, le podrían probar alguno de los hechos que le están imputando? Pues volvemos a lo mismo. Si las carpetas de investigación están debidamente integradas, resultaría evidente que se lo podrían acreditar. Las denuncias que hace Ricardo N., pues evidentemente resalta que es una cuestión política, no legal, y él como abogado debería de saberlo. Lo que tiene que hacer, de acuerdo al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es si él tiene conocimiento de que alguien cometió un hecho ilícito, tiene el deber de denunciarlo, si no es responsable por omisión. Entonces, si no lo agarran por lo que le están imputando, lo van a agarrar por ser omiso en no presentar las denuncias correspondientes o la noticia criminal ante la autoridad. Entonces, en definitiva, es nuevamente parte del circo político del que ya estamos empezando a hartarnos. Claro, hay una sensación de hartazgo, de decepción, de frustración, de impotencia, porque tal parece que este gobierno juega más con la justicia bajo un esquema de interés político
que bajo un esquema de interés jurídico. Doctor, ¿algo más que desee usted agregar para concluir esta entrevista? Pues sí, a la ciudadanía que no tiene contactos, a la ciudadanía que no tiene dinero, a la ciudadanía que no es padrino o compadre de un político poderoso, se le aplica el derecho a secas y generalmente es el derecho penal del enemigo. A los ricos y poderosos y a los políticos poderosos que saquean la nación desde hace muchas décadas, se les premia con la libertad y quedándose con los recursos, simulando que están combatiendo la corrupción. Por eso México es de los países más corruptos de la OCDE y no vamos a salir de ahí. Doctor, para concluir, me están preguntando aquí en redes sociales, cosa que agradecemos especialmente, ¿cuál es su opinión con respecto a los ofrecimientos de algunos personajes que están siendo señalados por acoso, incluso vinculados con algún acto de violencia sexual o de pues, ataques a mujeres? Incluso hoy un senador de Morena e incluso un personaje propuesto para ser embajador en Panamá, se está premiando la delincuencia, se está volviendo a replicar lo que usted acertadamente refiere, justicia y gracia para los amigos y para los enemigos, justicia secas. ¿Será así este escenario? Hay una dualidad en el caso del que está propuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que está siendo señalado por actos ilícitos presuntos en materia sexual, pues no lo han acreditado con las carpetas de investigación y también hay que tener cuidado, no se les puede dar seriedad si no realizaron en tiempo y forma estas denuncias, porque también pueden ser utilizadas para falsear información y restarle honorabilidad a las personas. Entonces aquí lo que debemos ser es muy conscientes. Claro. Toda agresión, no solo contra mujeres, contra niños, contra adultos mayores, contra del propio sexo, es lamentable. Esto significa que no tenemos educación ni valores. Y ahí es donde se tendría que modificar el punto toral de este país, darle educación a los jóvenes para que crezcan con valores. El día 15 de mayo del año 2019 se modificó el artículo 3º constitucional para, entre otras cosas, incluir la filosofía dentro de la educación. Yo hasta ahora no veo que haya sido implementada. Claro. Entonces, no vamos a salir de lo que somos si somos un país atrasado intelectualmente y sin conocimiento, porque así es más fácil dominar al pueblo. El pueblo tiene que saber que la única manera de poder obtener respeto, dignidad, es a través del estudio y del trabajo honesto. Pues un tema que no se está fomentando y que por el contrario se está manipulando con programas sociales, con dádivas, con becas, con premios y con apoyos que están comprando conciencias, que están nublando las mentes, que están manipulando las decisiones de un alto porcentaje del pueblo bueno y sabio que sigue apoyando leal, incondicional y a ciegas al presidente López Obrador, porque goza de un 65% de aprobación, doctor. Primero los pobres y México tiene más de 70 millones de ellos, entonces evidentemente que ahí tenemos un problema en el cual ha sido aprovechado desde mi punto de vista por este gobierno, pero que fue causado por gobiernos panistas y priistas en el pasado. Claro. Pues hemos llegado al término de esta primera entrevista, se ha ido el tiempo volando. Yo quiero agradecerle al doctor Ricardo Vázquez Contreras su tiempo, sus comentarios, sus respuestas y pedirle, si su agenda se lo permite, en próxima fecha, no sé si la próxima semana, pudiéramos darle continuidad a esos temas de carácter coyuntural que siguen generando interés y preocupación a nuestro importante auditorio, doctor. Es un honor estar con ustedes en su programa y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. El doctor Ricardo Vázquez Contreras, rector del Instituto Internacional de Filosofía y Ciencias Filosóficas y Jurídicas. Muchas gracias, doctor, muy amable, muy buenas noches. Buenas noches a usted y a su gentil auditorio. Muchas gracias.